Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar aquí presentándoles este tema del consumo al ahorro. Gracias por las facilidades también, por acercarse. El tema de Laura por parte de Ahuacán, Ale Mayorga. Yo voy a ser su facilitador. Mi nombre es Pedro Juventino Pérez Llanes. En este caso vamos a hablar de algo tan cotidiano que es el seguimiento del medidor, consumo, el tema de la boleta de agua. Vamos a trabajar un poquito, vamos a tratar de avanzar lo máximo con este tema, tomando en cuenta la importancia, la cotidianidad de tener un medidor de agua, saber cómo leerlo, cómo validar la lectura que nos marca nuestro medidor, y con esa parte tratar de abarcarnos un poco más en este mundo del agua, ¿no? Si les parece, y siendo las 10:05, empezamos con la presentación, y en caso de dudas dejamos al final las preguntas, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, licenciado. Adelante, comenzamos y damos la bienvenida nuevamente. gracias. Podemos empezar. No tengo aquí el control de la presentación. Podemos pasar a la siguiente página, a la siguiente hoja de la presentación. Perfecto. Hay que hablar primero de lo que es un medidor de agua. Este tipo de aparatos son aparatos de precisión, son aparatos de diferentes materiales, son aparatos que se han ido actualizando a lo largo del tiempo, y prácticamente este aparato registra y cuantifica el volumen de agua que pasa desde la tubería ramal, donde se ubica la distribución general a como nos llega a todos el agua, y prácticamente entra o ingresa a la tubería del propietario, ¿no? Esta distribución radica en cantidad en tiempos específicos, y la carátula del medidor nos va ejemplificando ese registro que se maneja de manera general, ¿no? Estos aparatos medidores miden el consumo de agua en metros cúbicos específicamente, ¿no? Recuerden que estos metros cúbicos de agua se convierten a 1000 litros de agua. Esto quiere decir que 10 metros cúbicos de agua, que es el consumo mínimo, podría trasladarse a 22 tinacos de 450 litros, ¿no? Tal vez no ubicamos un poquito el volumen, se oye muy sencillo, 10 metros cúbicos, pero estamos hablando de 10,000 litros de agua en ese pequeño volumen, ¿no? Entonces, prácticamente estos aparatos se encuentran al pie de predio. Muchas veces caminamos, los vemos, tal vez no les prestamos atención, pero es de suma importancia, ¿no? Algunos medidores se encuentran en cuadros, algunos medidores se encuentran en cajas negras, que son registros hidráulicos protegidos en cajas de polipropileno, y en muchos casos, en otros sectores, también se manejan en baterías de medidores, ¿no? Recordemos que en los condominios muchas veces tienen cuartos de máquinas, y esos están ajenos al acceso público. Sin embargo, tienen un espacio específico para el tema de la ubicación, ¿no? Esto aquí radica tanto el tema del cuadro o la caja o la batería de medidores, pues prácticamente en el proyecto que está autorizado o que fue autorizado hace un tiempo, con el cual se contrató la vivienda, el fraccionamiento, el condominio, el hotel, el predio comercial, el sector, ¿no? Y también radica en el tema de los diámetros. Generalmente el 95% de nuestro padrón aproximado es de medidores de media pulgada. Estos medidores son similares a las que les presento en la imagen. Estos medidores vienen presentados prácticamente por una carátula donde viene el odómetro, que ahorita vamos a desglosar muy bien la información. Traen un número de serie, ese número no se repite, ese número es individual, y se lleva un registro desde la base de datos comercial de la concesión, ¿no? Entonces, tanto en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Leona Vicario y Playa del Carmen, donde operamos, ningún medidor se repite de manera general, ¿no? Entonces, sí tener esa parte bien identificada, que los medidores llevan un número de seguimiento, serie, y es el que nosotros tenemos en cuenta. Ahora bien, también se compone de un
cuerpo de medidor. Algunas veces es de metal, pero generalmente es de plástico. Esto porque cada medidor tiene que tener ciertas especificaciones para su uso en determinadas zonas. En el norte, por ejemplo, hace mucho calor, ¿no? Hay medidores que no soportan la temperatura tan abrasadora y tiene que ser material especial, ¿no? En el sureste, en la península, por ejemplo, el agua es muy dura. Entonces también estos medidores son de un diseño específico y prácticamente para uso del servicio en la zona donde estamos, ¿no? Entonces, después del cuerpo de medidor tenemos la línea de entrada y la línea de salida. Todos los medidores en medio tienen una flecha que es la que define hacia dónde va el flujo del agua. Entonces esa parte sí la pueden tener identificada. Ustedes se acercan a sus medidores y van a tener estas partes del medidor mecánico, ¿no? Les repito, la línea de entrada, la línea de salida, la carátula y el cuerpo de medidor. De manera interna ya es donde prácticamente cambian según su funcionalidad, ¿no? Seguimos a la siguiente presentación, por favor. De acuerdo a la tecnología empleada, los medidores son diversos. Les decía yo que varían en torno al contrato o al proyecto que se debe de suponer. Entonces, esta tecnología se maneja en medidores dinámicos y estáticos. Los que vamos a trabajar nosotros, los que vamos a platicar en esta sesión, es el medidor dinámico o mecánico. Estos medidores que manejamos son dos. Cumplen la misma función, pero la adaptación es de manera diferente por la funcionalidad del cuadro, ¿no? El primero es el medidor de velocidad, que es el medidor de chorro múltiple. Ese es el que tenemos identificado. Es uno similar a este, general. Entonces, ahorita lo vamos a platicar de manera interna. Y el otro medidor dinámico mecánico es el medidor volumétrico. Este medidor trabaja con un funcionamiento a base de un pistón rotativo, a diferencia del otro, que es de un chorro múltiple. Este es este tipo de medidor, es un medidor también mecánico, pero el tipo volumétrico, que mide volumen. Entonces, Una pregunta, ingeniero, licenciado. ¿Estos medidores, y disculpe la interrupción, son indistintamente para casa, habitación que para establecimientos o negocios? es ¿O correcto. existen características? No, las características son con base al servicio que se les da, a la línea de agua, pero prácticamente ahorita les voy a explicar las condiciones de cada uno. Los dos medidores funcionan de manera normal, indistintamente para casa, habitación o para predios comerciales, en línea o tubería de media pulgada, es decir, el suministro de agua y prácticamente el diámetro es el que marca el posible cambio en el tipo de tecnología del medidor. Yo voy a hablar de los medidores de chorro múltiple pistón rotativo, que son los volumétricos y de velocidad, porque generalmente es lo que compone la gran parte de la población en el tema de los medidores. ¿Vale? Empezamos, si quieren, a la siguiente página también para tenerlo. En las especificaciones y funcionamiento del medidor, quiero empezar por el de velocidad. Es el medidor más común que ustedes van a encontrar. Es un medidor, como ven en la imagen, es este medidor. Yo les platicaba hace un rato que ustedes lo van a encontrar y van a tener su línea de entrada, su línea de salida. Estos también tienen una flecha donde señala la posición de donde debe estar el flujo del agua. Carátula con el odómetro y los marcadores internos, ¿no? Estos son los medidores verticales. Estos funcionan con base a una transmisión por turbina, es decir, adentro tienen una pequeña hélice que marca el chorro. Al momento que entra el medidor del lado izquierdo, puede variar, pero al momento que entra el medidor tiene una turbina que es la que se activa y empieza a girar cuando hay un uso, ahora sí, de la línea de agua, ¿no? Que se habilita en la línea de agua. Estos medidores son los que marcan el grueso de la población de los medidores en la concesión. Son los más comunes. Estos medidores van en esta posición, van en una posición horizontal y estos se instalan ya sea en cuadros o en cajas negras de polipropileno que van en esta misma posición, ¿no?
Estos medidores no se pueden manipular, no deben de estar en alguna posición diferente, porque la turbina es la que trabaja con base a la funcionalidad y el flujo del agua. ¿Sale? Estos medidores prácticamente tienen un sistema antifraude. Por dentro la turbina trabaja de manera específica con registro específico, exacto, y generalmente todos los medidores son probados por un laboratorio de medidores que tenemos en Ahuacán, donde se validan que los medidores tengan una funcionalidad, que no tengan algún desperfecto o que no midan de más o de menos. Entonces, estos medidores, que son los medidores de velocidad del tipo chorro múltiple, nos sirven para los medidores que están en cuadro o en baterías, ¿no? Entonces, para ponerlo en la mesa, ese tipo de medidores es el más común que nosotros vamos a encontrar. Pueden variar en el tipo de diámetro dependiendo el gasto que se maneje en el predio. No es lo mismo el gasto de una casa habitación al gasto que manejan en un hotel o al gasto que manejan en una plaza comercial. Pero la gran parte de la población son medidores horizontales de este tipo, con base a una turbina interna que es la que le da el nombre de chorro múltiple. Entonces, el medidor es el mismo, puede variar el diámetro dependiendo del gasto que se tenga en la vivienda, en el predio, y de manera general establezca las condiciones para ponerlo en un cuadro. ¿Sale? Si gusta, pasamos a la siguiente hoja de la presentación, por favor. No, nos pasamos una. Estas son las especificaciones del segundo tipo de medidor que nosotros manejamos. Es un medidor del tipo volumétrico. Este medidor sigue siendo un medidor mecánico. La diferencia de este medidor a comparación del otro sigue siendo también para casa habitación, o para predios comerciales y domésticos. La diferencia de este tipo de medidor radica en la estructura de las instalaciones hidráulicas que se tengan, porque a diferencia del otro, que se maneja por medio de una hélice, de una veleta interna, este medidor, su trabajo es por medio de un pistón dentro de una cámara de volumen, por eso se llama volumétrico. Este medidor, a diferencia del otro que tiene que ir en posición horizontal, este medidor puede ir en cualquier posición de manera general, y al final también cuenta con una entrada, una salida, un cuerpo, una carátula del medidor y un cuerpo del medidor. La diferencia radica en la posición. Trabaja con una cámara y es la que permite, ahora sí, medir de manera específica y exacta los metros cúbicos que se manejen dentro del predio. Prácticamente ustedes van a encontrarse en la calle medidores normales en caja o en cuadro, como les mencioné, pero hay otros que por el tipo de vivienda tienen instalaciones hidráulicas un poco más reducidas. Y para esos casos tenemos este tipo de medidores que se puedan instalar a espera de que no puedan sufrir algún daño, golpe. Entonces también trabajamos bajo estas condiciones y con este tipo de medidores, ¿no? Lo que les decía es una carcasa general con un anillo antifraude, y a diferencia del otro, trabaja con base en un pistón interno dentro de una cámara de flujo. ¿Sale? Entonces, esos son los dos tipos de medidores, ¿no? Traen las mismas especificaciones. Si yo les presento ambos medidores por la parte de la carátula, van a ver que son completamente iguales. Ese tipo de facilidad nos permite identificar de una manera general nuestras carátulas con los odómetros y de manera general las lecturas. ¿Eso por qué? Porque para nuestra gente, en cuanto a operación, los procesos internos comerciales se basan en la ubicación del medidor y lo que están marcando. ¿Sale? Pues ahorita vamos a trabajar de ese lado para detallarles un poquito más, pero queríamos meternos un poquito al mundo de los medidores para que vean que la funcionalidad y por qué hay diferentes tipos de medidores instalados. Estos medidores pueden cambiar en color, la carátula puede cambiar, pero la estructura sigue siendo igual. Un medidor volumétrico está en una posición, un estado diferente, y un medidor
de un medidor de chorro, puede estar instalado de manera vertical en una caja, o en un cuadro o en una batería. ¿Sale? Vamos a la siguiente presentación, por favor. Ahora sí, vamos a meternos un poquito al tema de la carátula de medidor, ¿no? Nosotros necesitamos volvernos unos expertos en el tema de la micromedición y para eso tenemos que conocer la carátula. Ya les presenté de manera general lo que es un medidor, su funcionamiento, su estructura, su material de manera general. Ahora vamos a meternos al funcionamiento de este tipo, ¿no? Este aparato medidor prácticamente mide el consumo de agua en metros cúbicos que ingresan al predio y pasan por el aparato medidor, ¿no? Dentro de la carátula general que yo les presentaba, existe una ventanilla del contador. Este es un odómetro, pero de manera general vamos a considerarlo como un contador donde presentan números color negro y números en color rojo. Ahorita les voy a detallar un poquito más de esto porque es la parte más importante dentro de esta presentación para que podamos saber qué es lo que está midiendo mi medidor, qué es lo que se toma de lectura y técnicamente qué aparece al final en la boleta que nos llega a nuestro predio, ¿no? Entonces, la lectura prácticamente se toma de ahí y se compara del mes actual junto con el anterior, donde tú prácticamente puedes identificar los metros cúbicos que han pasado por este predio, ¿no? Entonces, poniéndolo en tres puntos, el más importante, el odómetro, que es el que le estoy presentando aquí, tiene los números negros, esos marcan los metros cúbicos generales que está marcando el medidor con el flujo del agua. Los números en color rojo pueden variar con o tres dos o tres números en color rojo. ¿Qué representan estos números? Representan las centenas de litros, decenas de litros o en su caso las unidades de litro. En el ejemplo que yo les pongo, los números en rojo, el 4 representa las centenas y el 2 representa las decenas de litros. ¿Por qué? Porque este aparato tiene las unidades de litro dentro de lo que son las líneas medidoras, es decir, la segunda parte de la carátula del medidor se establece ahora sí con indicadores generales y la tercera parte y más importante, la mariposa que ven ustedes en medio, es un indicador de flujo. Ese no marca un número en especial, pero indica el funcionamiento del aparato medidor. El hecho que gire nos da una señal de que está funcionando, ya sea con un flujo largo establecido o un flujo menor, dependiendo la línea de agua que está ingresando, ¿no? En la parte de arriba esto se traslada cuando llega a una cisterna o prácticamente sube a un tinaco, el flujo siempre empieza en una cantidad, en una presión constante y fuerte y va reduciendo con base a el llenado que tengan estos aparatos. Los medidores que yo les estoy presentando traen una ligera variación, traen tres números rojos, es decir, la unidad de litro que les presento en la imagen cambió y ya no está como un indicador, ya está como un número. Entonces, de ese lado, si lo podemos ver, en el medidor que le presento, les detallo la unidad de litro, la decena de litro y la centena de litro. Ahora bien, a partir de ahí se marcan en los números negros los metros cúbicos. Esa parte es importante que la tengamos identificada porque si tomamos con base la imagen, mucha gente diría, estoy consumiendo 2.342 metros cúbicos. Y la realidad es que la imagen que yo les presento es de 23 metros cúbicos. Es decir, cuando un lecturista pasa a tomar lectura, el valor de referencia que nosotros ocupamos es el 23. Es decir, si este fuera el medidor de mi predio y pasan hoy y tengo esta imagen, yo estaría con un identificado con 23 metros cúbicos. Es decir, eso es comparado con el mes anterior, donde ustedes en su boleto, en su registro, tienen cuánto consumieron. Y con eso pueden tener un patrón de manera general, donde identifican el tema de los consumos dentro del medidor. ¿Sale? De ese lado, ya
Al conocer tú un aparato medidor en estructura y al conocer la carátula, tú puedes fijar un patrón donde tú puedas monitorear cada 2 o 3 días el consumo que está teniendo tu medidor, y de esa manera puedes establecer cuánto estás consumiendo, o en su caso, si al tener todas tus tuberías internas, tu baño, tu lavabo, tu llave de jardín, al tenerlas cerradas y tus llaves y tus tinacos o cisternas están llenas, es probable que al seguir girando el indicador de flujo del medidor, es que hacia algún lado se está moviendo el agua. Puede ser una línea interna, puede ser muchas veces el flotador, o en casos generales es en llaves de paso intermedias que tienen entre la casa y los tinacos internos. ¿Sale? Esta es parte importante. Conocer la carátula de medidor nos puede dar un paréntesis de cómo se lee y prácticamente cómo me facturan o me generan la emisión de la boleta. ¿Ok? Seguimos a la siguiente. Ahora bien, dentro del tema de los consumos, ya les presenté los medidores, ya les presenté con la carátula. Ahora yo les quiero presentar prácticamente cómo se traslada la información de las lecturas hacia la boleta de pago que ustedes tienen. Estas boletas de pago ya ustedes las conocen, ya tienen pleno margen de una de ellas, donde pues, ustedes pueden definir una boleta general, y yo prácticamente les quiero poner en la mesa cómo identificar lo que nosotros vemos en los consumos, ¿sale? Les ponemos una boleta de manera general. Quiero dividir la estructura en 4 partes importantes. La primera, que es la parte de los datos del padrón. Esa parte, dentro de los datos, se sitúan en la esquina superior izquierda, donde dice boleta de pago. Esos son los datos personales de los predios que nosotros estamos emitiendo en las boletas. Esta información que trae, este dato que trae, es muy simple. Trae la información del dato personal del propietario, o muchas veces, en muchos casos, del desarrollador o fraccionamiento que construyó las viviendas, o del condominio. Entonces trae el dato personal de quién realizó el contrato original ante la concesión ante Aguacán. En caso de que el propietario no haya realizado su nombre, ahora sí, la recomendación es que se acerquen a los centros de atención con su documentación que acredite propiedad, para que puedan realizar la gestión del cambio de nombre, ¿no? Abajo del nombre y la dirección, donde está la estructura del cuadro medidor, está el número del cliente, que es el que nos identifica con ese número que está ligado con el número de medidor, y a su vez con el adeudo que tenemos de manera general de nuestra boleta de agua. Este cliente es único, no cambia, y es el que tiene todo nuestro historial. Con ese número nos acercamos a los centros de atención para pagar, para hacer alguna aclaración, en alguna duda. Ese es el número de cliente que tenemos. El uso es prácticamente el uso con el cual tenemos contratado. Hay usos domésticos, usos comerciales, usos hoteleros. El grueso de la población son usos domésticos, que es el de casa-habitación, y el giro es la especificación del giro que tenemos definido para ese predio. Cuando es casa-habitación, se detalla como casa-habitación, puede ser departamento, y de ahí vienen diferentes tipos de giros que tenemos identificados en el padrón. Al final viene también el NIA, un número de identificación por el tema de la descarga de información de las boletas. Y de manera general trabajamos los datos, ahora sí, del propietario, que es hacia donde nosotros trabajamos y volteamos a ver al momento de distribuir la boleta, ¿no? Esta es la primera parte de la estructura. La segunda es donde viene el consumo de la emisión periódica. El resultado de la emisión periódica, donde dice consumo del mes, es la emisión periódica
de lo que se les está generando como boleta. Entonces, ese es del mes actual. En la parte de abajo, donde dice resumen de saldos, viene lo que es el adeudo en este sentido de más de un mes. Es decir, la parte de arriba te trae el consumo generado en el transcurso del mes anterior y en la parte de abajo viene el acumulado. Es decir, si yo debo 3 boletas de agua, me van a llegar 3 boletas más el consumo generado en el mes. Por eso abajo detalla en resumen de saldos el adeudo a la fecha, que es como lo trabaja, ¿no? Entonces, de manera general, estos son de los rubros muy generales de la boleta de pago, pero yo quiero enfocarme ahorita sí, tomando en consecuencia lo que ya platicamos de los medidores y la identificación, cómo nosotros reflejamos los consumos de los aparatos medidores en la boleta. Y esta es la parte importante que quiero que tengamos, ¿no? En esta pequeña parte inferior, en la parte inferior, tenemos prácticamente identificado lo que están pasando en el esquema operativo, en el esquema técnico. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí nos detalla en el primer cuadro, no voy a entrar ahorita en el tema del consecutivo de numeración que tenemos allá, sino se los voy a marcar en los primeros rubros. El uso, que es el primer recuadro que tenemos en color blanco, el uso establece el tipo de estatus del medidor. Es decir, el medidor que tenemos está en un uso normal porque es un uso cotidiano. No tenemos un tema de algún daño, algún tema condominal o algún tema de robo. Es un uso normal. Entonces, este es como no tiene nada que ver con la parte del uso que teníamos arriba, porque estamos hablando aquí en el recuadro rojo, que quise señalarlo en especial, te habla del uso estado del medidor. ¿Sale? Después, en el segundo recuadro que tenemos, que es el que está marcado como número 17, te da el número del medidor que tenemos registrado nosotros en el sistema comercial. Es decir, este medidor debe ser el mismo que tú tienes físicamente instalado en tu casa. Como yo les decía en un principio, todos los medidores tienen un número que identifica qué número de serie tenemos para el medidor. Internamente tiene números técnicos, la parte de arriba, pero nuestro número de serie está en la parte inferior y ese debe corresponder con ese número de medidor que nos aparece en ese recuadro. Por eso es importante saber identificarlo. Después viene un recuadro que detalla fecha. Se ve un poco pixeleado, pero bueno, en el rubro por eso quería ir de izquierda a derecha, detallar cada uno de lo que tenemos, ¿no? La fecha es el día en que se pasó a tomar la lectura. Es decir, primero tenemos el uso del medidor que está en un estatus normal, el número de medidor y qué fecha pasó el lecturista de Ahuacán a leer, a tomar la lectura de tu aparato medidor. Es decir, tú si llevas un control y tu lecturista pasó el 7 de julio y tú leíste el 5, en teoría no debería variar mucho tu lectura del 5 al 7 tomando un control básico general. Y con esa información tú vas a saber que el día la boleta que te están emitiendo, la boleta con el tema del costo y el volumen del mes, te lo leyeron en un día específico. Recordemos que no se te emite la factura, que la factura se te emite en el transcurso después de la lectura con la información que nos traen de campo. ¿Sale? El siguiente recuadro que dice LEC es prácticamente la lectura real. Ahí te especifica que el lecturista pudo pasar a tomar la boleta, a tomar la lectura del consumo, pudo identificar cuál es tu medidor, pudo detallar cuánto tiene de metros cúbicos en el recuadro, en las letras, en los números de color negro, y ahí detalla que no tuvo ningún inconveniente para tomar la lectura. Es la lectura real. Hay algunas ocasiones que en algunas privadas, algunos predios que tienen cerrado su acceso, no tenemos muchas de la facilidad de entrar o validar el medidor y la lectura, y eso se marca ahí, es la lectura real de lo que nosotros pasamos a ver. El recuadro que sigue es el recuadro de lectura inicial.
Es decir, esta es la lectura que teníamos inicialmente cuando nosotros hace un mes tomamos la lectura. Es decir, si nosotros hace un mes pasamos a tomar la última lectura, la lectura inicial de este periodo es la que nos marca ahí. Y después viene el recuadro siguiente que dice lectura final. Esa es la lectura final que nos marca al momento de que fuimos a leer en el mes en curso. Es decir, el día 7 de julio que nos marca la lectura, y por eso están marcados en el mismo color, el medidor, la fecha y la lectura nos dicen que fueron X metros cúbicos. Entonces, esa parte, la diferencia entre la lectura, la última lectura del mes anterior y la lectura actual, nos dan el patrón de consumo, cuánto se consumió en el transcurso del mes, que es lo que generalmente se emite en la boleta. Entonces, el resultado de estos dos, de la resta de la lectura final y la lectura inicial, nos da el consumo que tenemos en el predio. Es decir, si en mi lectura actual tengo 17 metros cúbicos y en la lectura del mes pasado tengo 10 metros cúbicos, el consumo que te marca es de 7 metros cúbicos. Entonces, esa parte es lo que tú consumiste en un mes, prácticamente, o en un mes pasó por el medidor 7 metros cúbicos o 7,000 litros de agua. Entonces, esa es la importancia de tener bien identificado qué es lo que estamos trabajando y a final de cuentas, tener prácticamente nuestra base en el predio de cuál es nuestro patrón de consumo. Ahora bien, arriba de este recuadro rojo que les marca, les aparece un histórico de consumos facturados. Ahí ustedes pueden identificar del último al anterior el seguimiento de los metros cúbicos. Si estuvimos en casa solos, vamos a tener un patrón. Si en el mes siguiente llegó una familia, pues el patrón va a incrementar un poco más. Si al siguiente mes yo me fui de viaje y cerré mi válvula de agua, obviamente se va a marcar ese patrón. Entonces, esa base de consumos radica en el tema de el histórico. El siguiente rubro después de consumo se llama área común. Esto porque este recuadro solo aplica en los predios condominales contratados como condominios ante la concesión. Es decir, dentro de un régimen condominal se establece el consumo interno más el consumo de las áreas comunes repartidas entre todos. Por eso este rubro de consumo de áreas comunes no aplica para todos. Puede aparecer, pero solamente te marca cuando es un régimen de propiedad en condominio constituido y contratado con Aguacán con el mismo punto. ¿Sale? Entonces, al final, la suma del consumo y el área común nos da el total de metros cúbicos consumidos en el periodo. Es decir, lo que consumimos en el mes. Normalmente, los precios que no están en un régimen de condominio constituido tienen el consumo y el total iguales. La variable es nada más el tema de los consumos de áreas comunes, pero el consumo y el total generalmente es lo consumido. ¿Sale? Y ese total es el que se refleja general. Respecto a tu pregunta, Lau, cuando es un centro comercial, aplica el consumo de área común, depende de cómo está contratado. Si el predio está en un régimen condominal y se contrató dentro de un régimen condominal, le deberá corresponder un porcentaje de área común. En el tema externo no hay ningún inconveniente, ¿no? Y de ese lado ya podemos identificar cómo está, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, ya les di herramientas suficientes. Ya ustedes saben qué medidores tenemos, volumétricos, de chorro múltiple, cómo están identificadas las carátulas, las ruedas del odómetro, cuáles son las importantes, cuáles son las que nuestro lecturista lee al momento de ir al predio, que son los negros. Ahora sí, les establezco nada más una base de consejos de cómo debemos leer
sobre el contador de agua para que ustedes puedan identificar su patrón de consumos dentro del predio, ¿no? Entonces, el primer punto que les pongo, se los platicaba hace un momento, es asegúrate de identificar tu aparato medidor. De manera general, yo les decía, los medidores en la ciudad están repartidos en cuadros, en cajas Bugatti y en nichos o en los condominios hay áreas específicas donde están los medidores, ¿no? Tal vez en ocasiones no están a la vista en los condominios, con la administración, ustedes deben de saber dónde está su medidor, identificarlo. ¿Con qué lo puedes identificar? ¿Cuál es el que te corresponde? Recuerde que su boleta les marca, en el recuadro que les marcaba, el número de medidor. Por eso es importante antes de llegar nada más a buscar el predio, es llegar a conciencia buscando nuestro medidor que nos marca el sistema comercial, ¿no? Si está en un cuarto de máquinas, es importante que ustedes pidan o gestionen los permisos para identificar su patrón de consumos. Yo les comentaba que no siempre están accesibles. Cuando un lecturista toma lecturas en estos lugares, tenemos que pedir los permisos para el acceso correspondiente y que se tomen las lecturas puntuales dentro del tema de los medidores, ¿no? El segundo punto, averigua el propósito de las ruedas y las marcas. Eso yo ya se los proporcioné y les facilita la información. El propósito de estas ruedas prácticamente es identificar la lectura que está marcando el aparato medidor del tema del servicio del agua que pasó por este aparato, ¿no? Este propósito, ¿por qué? Vamos al punto 3. El número de contador del odómetro que tenemos que identificar son las ruedas negras, que son las que marcan el patrón de los metros cúbicos. Si tiene una rueda roja, 2 ruedas rojas, 3 ruedas rojas, eso nos sirve de manera interna para la validación de nuestros consumos internos. Pero para efectos de la boleta y del medidor que ustedes estén identificando, el rubro es en el contador de las ruedas negras. Entonces, esa parte es importante porque si ustedes toman todo el historial, podemos tener ahí diferencia y como les comentaba hace un rato, ¿no? Yo pues si tengo 10,420 metros cúbicos y resulta que el contador solo marca 10. Entonces, es la importancia y por eso lo pongo en específico, el propósito de las ruedas y para qué son. ¿Sale? El punto siguiente es compara tu lectura actual con la lectura anterior. ¿Con base a qué? Con base a las boletas que tú tengas y con la que puedes tú identificar tus registros generales. Es decir, tus boletas te identifican cuánto estás consumiendo en el mes. Puedes identificar tu patrón de consumo e identificar cuánto está ingresando en agua al predio. Tú deberás saber si ese patrón es normal o no, dependiendo de tus condiciones, dependiendo del tamaño del predio y de las personas que ahí vivan, ¿no? Y para esto es importante llevar un registro de las lecturas de agua. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, antes de que llegue el mes, llevamos una gestión cada 2 días, cada 3 días de tomar nuestra lectura, no tenemos que esperar a que llegue un mes con otro para poder identificar si tenemos tal vez alguna fuga. Entonces, si lo llevamos cada 3 días, podemos identificar que nuestro patrón cada 3 días es 1 o 2 metros cúbicos. Cuando se exceda de 2 metros cúbicos, podemos identificar que tenemos alguna especie de fuga y atacarlo de manera interna sin necesidad de que llegue la boleta de agua. Por eso es importante conocer y tener bien señalado cómo se identifica la carátula del medidor y en este caso, cómo lo presentamos, ¿no? Y finalmente, revisen con frecuencia tanto su boleta como de agua como su medidor. No tenemos la costumbre muchas veces de leer los medidores de luz, de agua, hasta que no nos llega la boleta, pero creo que sin invertirle mucho tiempo, creo que sin desperdiciar tanto espacio, podemos llevar un control simple de los metros cúbicos que se están manteniendo
Si no es 3 días, por mucho hasta semanal. ¿Por qué? Porque eso te puede dar un parámetro de lo que está ahí. Recordemos que todo lo que es aparatos o mecanismos que utilizan agua, llaves de agua, flotadores, llaves de paso, tienen una vida útil. Cuando esa vida útil finaliza, empiezan a atorarse. Cuando esa vida útil ya no cierra el agua de manera interna, el flotador de la vivienda ya no sirve, muchas veces el zapito del WC se pega o se atora. Entonces, cuando no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, el aparato medidor puede ser una gran ayuda para poder identificar que hay un problema en casa. Tal vez la gente trabaja todo el día y muchas veces no se da cuenta o no le presta atención en su casa a pequeños lugares donde puede haber fugas, pero revisar tu medidor con frecuencia te puede dar un parámetro muy importante de cómo revisar, de cómo tener un funcionamiento y un consumo específico, ¿no? Entonces, ya con eso, por eso les pongo en la mesa, estos medidores son muy útiles, no solo para Huacán, sino también para ustedes, para el control, para el manejo, para saber cómo cómo están funcionando y prácticamente poder trabajar con eso, ¿no? Entonces, de manera general, medidor, carátula, boleta, revisión, control con frecuencia y para todo esto, señalarlo en una libreta y darle seguimiento para hacernos esa buena práctica que nos puede ayudar en muchas ocasiones. ¿Vale? Siguiente. Ahora bien, les pongo este reto, ¿no? Ya son expertos, ya conocen tipos de medidores, conocen la carátula. El ingeniero Pedro Pérez me señaló cómo debo leer mi medidor, tengo mi boleta de agua, sé cómo identificar mi medidor, puedo identificar mi consumo, llevo un control, ya ahora eres un experto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y se los propongo como ejercicio. Identifiquémoslo, nos ponemos en modo experto y ubicamos el medidor. Ya sabemos dónde está nuestro medidor, cuál es nuestro medidor, anota los números negros de la carátula. Esos números que nos van a dar una señal, no los rojos, los números negros, donde pueden presentarlo para trabajarlo, ¿no? Lo comparan ustedes con su boleta anterior, en la parte de abajo, donde se identifican los consumos, identifican su histórico, pueden darle seguimiento, pueden validar ustedes mismos dentro de ese ejercicio cuando están, cuando no están, cuando tienen servicio de agua, cuando viene familia, cuando tienen una fuga, identifican sus consumos de manera mensual y de manera importante sus históricos. Y a final de cuentas, conocen este aparato que es una maravilla y yo les pido, compartan esta información con su familia, con sus empleados. Hagamos ese buen hábito de poder identificar que este medidor, aparte que trabaja para Huacán, puede trabajar también para nosotros en casa. Entonces, les pido también que compartan esa información de cómo lo trabajan, cómo lo leen, para poder tener un consumo de agua ya predefinido, ya establecido. Y lo más importante, considero yo, cuidar el agua. Cuidar el agua creo que es muy importante, lo tenemos muy claro en Aguacán, y más importante, saber que es un recurso finito. Entonces, yo creo que si sabemos trabajar esto, sabemos compartirlo, sabemos trabajarlo, podemos avanzar mucho de manera general en el consumo y cuidado del agua. ¿Hay alguna, me dice Lau, hay alguna sugerencia de bitácora, una hoja simple, Lau, o una libreta pequeña, donde tú lleves nada más, dependiendo del tiempo que consideres, la hoja del conteo diario de los números en negro que te establece en tu medidor, ¿no? Si tu medidor ves que no tiene un movimiento fijo y tal vez sí tienes el agua y que tal vez el indicador de flujo, que es la mariposa interna, no se mueve,
pudiera decir que tiene un problema el medidor, lo reportamos al 073 y con eso se programa una verificación sin costo para ver las condiciones de ese medidor. Si ven alguna fuga, lo mismo al 073, reporte call center con su número de cliente, el que viene en su boleta de pago de este lado, y de ese lado se reporta la fuga. Si vemos alguna fuga del vecino que no sea nuestra, con el número de medidor podemos llamar al 073 y decirles que el medidor del vecino número tal tiene una fuga y también se maneja de manera general. Nos han llegado casos donde gente nos dice, ¿sabes qué? Estoy en una esquina de mi casa y el medidor vecino tiene una fuga, no sé si lo hayan reportado, te paso el número de medidor. Y con ese número de medidor, al ser prácticamente único e inigualable, lo mismo. Para fugas en áreas públicas es lo mismo, lo detallan prácticamente al 073. Lo importante ahí, al no tener un número de medidor cercano, puede ser entre qué calles. Nos llegan reportes también donde nos señalan fugas en pavimento, en banqueta, en calles. Y si tienen algún medidor cerca con el mismo número de medidor, pueden reportar fuga en la banqueta o en la calle frente al cuadro número tal. Ese cuadro es un identificador específico donde nosotros ya sabemos dónde está, nos vamos a identificar y de ahí se van a hacer las reparaciones correspondientes, ¿no? Entonces, siguiente parte de la presentación. Gloria Saldaña, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Gloria. Buenos días. Nada más una duda. Aquí donde vivo, hemos tenido ciertos problemas, con el consumo o con la medición de lo que decía de las áreas comunes. Es un condominio, vaya. Pero se han detectado fugas, los macromedidores. De repente salen unos consumos excesivos, pero excesivos de agua. De repente no hay bombeo de agua, que nos dicen que el bombeo es 24 horas, dejan de bombear agua de repente por días. Sabemos que ahorita hay varias situaciones de arreglos, vaya, en toda la ciudad, y que eso a ustedes les afecta por temas de CFE, pero independientemente a ello, es el sentir que de repente no llega el agua totalmente, como si se bombeara aire. Y no sé si eso también se cuente o lo cuente el medidor, o tenga conteo el medidor de aire, o que sea todo, porque aparte checamos los zapitos, como usted dice, checamos varias cosas, y aún así el consumo del consumo de agua es excesivo. A veces hasta ha llegado de 30 metros cúbicos, y se revisan todos los sanitarios. Ok, me repites, Gloria, ¿verdad? A sus órdenes. Gloria, mira, en el caso de los condominios, y por eso les comentaba un poquito ahorita el tema de las áreas comunes, recordemos que los condominios forman parte de un régimen donde la infraestructura interna no corresponde a Huacán. La infraestructura interna, es decir, las líneas de conducción internas antes de cada cuadro, antes de cada medidor, las líneas de conducción no están municipalizadas y corresponden al condominio. En muchas ocasiones el ciclo de vida de esas líneas o de esa tubería afecta y se les tiene que dar un cierto mantenimiento, como los aires acondicionados, como las tuberías internas, se les tiene que dar un mantenimiento. En esa parte no entra Aguacán. En el tema del tandeo, si tú sabes que son 24 horas, yo lo que te recomiendo es que hagas una llamada al 073 y puedas confirmar si tienen ustedes afectación en la zona. Si tienen afectación, la gente al 073 tiene la información de primera mano cuando hay trabajos cercanos, cuando hay trabajos generales, y si te quedas sin agua, ellos te pueden confirmar. Ahora bien, lo que tú dices es que pasa el aire, te recuerdo lo que platicábamos en el tema.
Lo que marca tu medidor son los dígitos en color negro, que son los metros cúbicos. No se marca el aire que tú estás señalando. Puede girar, al momento de la presurización de la línea, puede girar lo que es el indicador de flujo, pero a final de cuentas, el tema del aire no es otra cosa que presurización de la red. Lo que se marcan son los metros cúbicos, y para que la red pueda sustentar el flujo del agua, tiene que pasar muchísimo tiempo, y prácticamente la presurización no tarda mucho. Entonces, esa parte, para que la puedas identificar, puede ser que te esté girando el el indicador de flujo, pero no el de metros cúbicos. Entonces, ahí lo puedes tener en cuenta, ¿no? Pero yo sí te recomiendo, cuando tengas ese asunto y tú lo puedas identificar, hables al 0373 para que puedas confirmar la falta de agua, y te puedan decir si es un tema de la estructura, una fuga, un choque, porque en algunas ocasiones, cuando hay fugas, como decía Laura, en la calle o en pavimento, antes de trabajar se tienen que sectorizar líneas, se tienen que cerrar. Entonces, el sectorizar puede afectar viviendas o circuitos posteriores a donde hay una fuga. ¿Cuál es la recomendación? Hablar al 073 y confirmar lo que estás diciendo para que se tomen acciones pertinentes. Una última pregunta. Aquí, ¿de qué manera se pueden solicitar cambios de medidores, por algún daño? Si yo ya revisé todas mis instalaciones internas de mi departamento, se checaron áreas comunes por medio de la persona encargada del condominio, y aún así los consumos llegan o siguen estando muy elevados, o algo ilógico, porque luego suelen ser ilógicos hasta por el número de personas que se viven, y hay revisiones, lo hablo en mi caso, revisiones constantes en el departamento, y aún así llega el alto consumo. Puede haber la posibilidad de que los medidores no estén funcionando correctamente. El riesgo es muy bajo. Yo te comentaba y les hacía la mención de que estos medidores se prueban de manera general en un laboratorio que nosotros tenemos, por eso su exactitud de uso. ¿Qué pasa en los condominios? Que muchas veces las áreas comunes no dependen de una sola persona. Muchas de las áreas comunes pueden tratarse de personas diferentes, o personas que llegan al condominio pero no se quedan. Entonces, me ha tocado escuchar en condominios quejas en contra de los administradores, del personal que llega, porque a final de cuentas te aparece en tu boleta cuánto es tu consumo interno a partir del medidor, que es lo que yo les estoy presentando. En el tema de las áreas comunes, ahí corresponde a ustedes como propietarios, como parte de la unidad de condóminos, acercarse a la administración para gestionar ese tema. Ahora bien, si tú consideras que tu medidor tiene un daño, yo se los decía, si el medidor tal vez no está girando el indicador de flujo, puede señalar que está atorado, y en este caso lo que se te recomienda es que vayas al centro de atención con una carta de la administración para que tú puedas presentar la solicitud para que te aforen tu medidor, y ahí te van a dar todos los datos para que se pueda realizar ese aforo. Más que nada para que lo tengan en cuenta y le puedas dar seguimiento a ese tipo de consumos. Lo malo en los condominios, en las áreas comunes, es la falta muchas veces de control. Algunos condominios establecen también controles o mediciones externas para que puedan identificar lo mismo que yo les decía, fugas, uso excesivo. Me ha tocado escuchar en administraciones donde hay gente que no ocupa su baño y baja al baño del área común para utilizar, y eso se sigue reflejando dentro del consumo. ¿Hay Muy alguien que... bien. Perdón. Bueno, Gloria, si gustas, para ir completando la orden del día, y por supuesto que aquí en la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Recurso del Agua, pero sobre todo también para Coparmex, queremos dejar abierta la posibilidad de una ventanilla de atención, porque, licenciado Pedro, Ale, gracias por aceptar. Estamos dándonos cuenta de la importancia de que es compartir esta información. Entonces, agradeciendo que está aquí nuestra presidenta Angélica Frías,
me gustaría pues también hacer la invitación, Ale, de la posibilidad de una ventanilla de atención con nuestros socios en Coparmex. Yo quiero ceder la palabra y los micrófonos a nuestra presidenta, agradeciendo de verdad, y perdón, Sandra, Gloria, perdón, puedes dejar el chat y te la estaremos contestando. Adelante, Angélica. Muchas gracias, Laura. Bueno, primero agradecer en verdad a Alejandra, Pedro, que el día de hoy estén aquí con nosotros. Estamos totalmente convencidos en Coparmex que siempre juntos podemos hacer más, podemos sumar. Entonces, agradecer, por supuesto, Laura, también la gestión desde la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, de verdad. Alejandra, Pedro, en verdad, para nosotros no solo es el tema del cobro, también es el tema del agua. Cuidarla es un recurso vital para todos nosotros. Entonces, pues Coparmex es su casa. En verdad, todos se los agradecemos. Esto lo estamos grabando y después lo vamos a compartir en la plataforma de YouTube para que pueda ser todavía replicado. Y pues me uno a la petición de Laura. Nos encantaría poder tener una mesa de atención, una ventanilla, algo que pueda ayudar a nuestros socios. En verdad no somos tan guerrosos, se los prometo. Solo son los casos que de pronto nuestros socios puedan tener alguna inquietud. De verdad se los agradeceríamos mucho que esto sea posible y pues en verdad crean que cuentan con nosotros en el aliado, en el cuidado del agua y por supuesto desde la Comisión de Medio Ambiente ver la manera que pues sigamos cuidando este recurso, que es el recurso más importante y que estamos en un estado privilegiado de nuestro país y yo creo que un lugar privilegiado en el mundo por tener este recurso tan importante. Pedro, nuevamente, muchísimas gracias. Ale, muchas gracias y espero que, y ahorita ustedes nos dirán cómo podemos hacer esta ventanilla y les agradezco muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Angélica, Laura. Al Inge Pedro, te doy gracias por tu tiempo. Y claro, por supuesto, podemos abrir una ventanilla que sea un canal para que ustedes puedan tener información o poder resolver dudas o algunos casos que ustedes puedan tener de imprevisto, de momento, y podamos darles solución y salida. Nosotros damos pláticas en empresas, la mayoría pues obviamente hoteles, donde pues hemos tenido acercamiento con los usuarios y les podemos explicar este y otros temas ya de una manera muy personal, porque pues aquí la gente también trabaja como muchos días a la semana, muchas horas a la semana, y como que venirse a parar también a un centro de atención es bastante complicado y pesado para muchos hacer la espera, ¿no? Entonces sí podemos abrir este canal, podemos ponernos de acuerdo con Laura y hacer como este tipo de convenio para que ustedes puedan tener una atención más fluida y más directa. Nos ponemos a sus órdenes. Hay diferentes temas, temas de innovación, temas de tecnología que también ponemos a sus órdenes en relación al agua, que es lo que hacemos, recorridos a nuestras instalaciones, plantas de tratamiento. Contamos en Quintana Roo con la mejor planta de tratamiento que tiene México y está aquí en Cancún, ¿no? Entonces es algo que es importante que conozcamos porque la gente no sabe a dónde se van sus aguas residuales, no sabe, muchos piensan que se van a la laguna Nichupté, muchos piensan que se van al mar y pues tenemos como un sistema completo de alcantarillado que lleva todas las aguas a una planta de tratamiento. Y bueno, nos ponemos a sus órdenes, para nosotros es un placer, abrimos los canales, nos ponemos de acuerdo con Laura. Angélica, gracias por el espacio. Sé que tienen muchas dudas, estamos para escucharlos, sobre todo ahorita que estamos viviendo falta del servicio de agua. Es importante que conozcan el porqué, que conozcan cómo están las afectaciones, porque queremos darles esta atención y queremos darles este servicio. Y bueno, cuidar el agua pues es responsabilidad de cada uno de nosotros que la usamos, entonces es responsabilidad de todos, ¿no? Y pues hay muchísimas maneras de hacer frente a esta responsabilidad. Pues otra vez, gracias y estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias nuevamente, Angélica, ingeniero Pedro, Ale Mayorga, encargada de
de vinculación con la comunidad por parte de Aguacán. En el chat incluso genero algunas propuestas o alguna invitación para... O sea, en Coparmex estamos comprometidos con el medio ambiente y pues de verdad, con la confianza y con el conocimiento del trabajo que Aguacán tiene en la comunidad, quisiéramos fortalecer los vínculos y facilitar las operaciones. Muchas gracias. Angélica, palabras para el cierre y una foto final, si nos pudieran, los que puedan abrir cámaras para la foto final. Sí, nos encantaría que abran sus cámaras y pues yo creo que el mensaje final, siempre me gusta decir lo que dice nuestro presidente nacional, repetirlo y hacerlo como algo que permanezca en cada uno de nosotros, que es: ninguno es mejor que todos juntos. Definitivamente, y hablando del tema del agua, si queremos conservar este recurso que es vital para todas y para todos, pues aquí estamos las y los ciudadanos y por supuesto Aguacán. Muchísimas gracias nuevamente y agradezco que abran esta ventanilla. En verdad creo que eso fortalece esa alianza y me encantó la idea del tour. Cuenten con ello, vamos a estar ahí. Nos encantaría conocer, a mí también me encantaría conocer esta planta de tratamiento, y conocerlo también es difundirlo. Entonces a veces, y nos pasa en Coparmex, que estamos haciendo cosas y no las comunicamos, y creo que ese es el reto que a veces los organismos, las empresas tenemos. Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Hagamos esa ventanilla, Laura, y pues vamos a tomarnos la foto. Tú nos dices, Laura, o yo les digo 1, 2, 3. Oye, Laura, a lo mejor estamos sonriendo, pero no sé si tú la estás tomando, porque yo no. No, ya saben, como típico, todos nos colocamos y ¿lista, Lau? ¿Ya? Pues muchísimas gracias, que tengan un extraordinario día. Nuevamente un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. A nuestros socios Coparmex, un fuerte abrazo también. Bye. Un gusto, bye. Bye, bye.